Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Muy buenos días. Bienvenidos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Teníamos previsto para el día de hoy continuar con el ciclo de programas que a propósito del tema electoral iniciamos ayer. Ayer tuvimos dos invitados de lujo, el diputado Luis Stefanelli, dirigente nacional de Voluntad Popular, y el doctor Leonardo Carvajal, un importante dirigente de la sociedad civil venezolana. El doctor Leonardo Carvajal está a favor de la participación en las elecciones del próximo 6 de diciembre y el diputado Luis Stefanelli, en tanto que dirigente de Voluntad Popular, está en contra de la participación y a favor de la abstención. Escuchamos ayer de manera respetuosa ambos planteamientos. La idea que tenemos es hasta la próxima semana, toda la próxima semana, el día de hoy, toda la próxima semana, seguir escuchando planteamientos de uno y otro sector, en uno y otro sentido, para que cada uno de nosotros escuche, ¿no?, y se forme un criterio y asuma una posición frente a este tema. Sin embargo, tuvimos que hacer un alto en el día de hoy. Ese tema lo retomaremos el próximo lunes. Hoy nos vemos forzados por la realidad a dedicar el programa de hoy al tema del COVID-19, al tema del coronavirus. En la noche de ayer se confirmó la información de acuerdo a la cual el señor Cabello Rondón, señor Diosdado Cabello Rondón, destacado dirigente del régimen que preside Maduro Moros, confirmó él mismo a través de sus cuentas en las redes sociales que dio positivo por COVID-19. Él 24 horas antes había informado que tenía una alergia, dijo él, y que esa alergia le impedía hacer el programa el programa que acostumbra hacer la noche de los días miércoles, porque su familia y sus médicos le habían recomendado reposo. 24 horas después confirma que no está la alergia, sino que dio positivo a la prueba de COVID-19. Así lo reseña la gente de la BBC de Londres. Dice así: Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, confirma que dio positivo en un test de COVID-19. Queridos compañeros y compañeras, cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en COVID-19. Desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado. Gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. Escribió en un mensaje en su cuenta Twitter. El miércoles, dice la gente de la BBC de Londres, Cabello ya había suspendido la transmisión de su programa de televisión. La explicación que dio fue una afección alérgica. Cabello fue uno de los oficiales que participó en la intentona de golpe de Estado ocurrido en Venezuela en 1992 y que, aunque militarmente fallidos, sirvieron a la postre para dar a conocer y proyectar políticamente a Hugo Chávez. Tras la llegada del chavismo al poder en 1999, Cabello ha ocupado numerosos cargos de poder, incluyendo el de vicepresidente ejecutivo de Chávez, ministro de Obras Públicas y Vivienda, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y gobernador del estado Miranda. Cabello ha sido objeto de medidas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en el año 2018 lo incluyó en una lista de sancionados
junto a su hermano José David Cabello Rondón y a su esposa Marlene Josefina de Contreras, etc. Da un conjunto de datos la BBC de Londres para la audiencia internacional de esa agencia, datos que nosotros conocemos de sobra. ¿Por qué hago esta digresión especial a propósito del tema de Cabello Rondón? Por varias razones. En primer lugar, sigue ocurriendo que la reacción nuestra como sociedad frente al tema del coronavirus está demasiado marcada por el tema político, por la polarización, por el tema de que desgraciadamente, desafortunadamente, el régimen de Maduro se ha empeñado en darle a el tratamiento de la pandemia una vocería esencialmente política. La vocería política, yo no voy a calificar, ¿no? Yo no voy a decir que el señor Jorge Rodríguez o que la señora Delcy Rodríguez sean esto, sean aquello. No, chicos, no se trata de eso. Se trata simplemente que son voceros políticos, ¿no? Y la política es esencialmente un ámbito de la polémica. Y en relación al tema de la pandemia, más que promover polémica, aquí hay que promover consenso, aquí hay que unir a todos los recursos del país en función del combate a ese morbo, a ese mal, que en el caso de Venezuela se produjo, bastante tarde en relación a los efectos fatales, pero que ya hemos visto en el resto de la región y en el resto del mundo, que no es cualquier cosa lo que se está enfrentando. Decía yo hace 48 horas en este programa, como aún hoy a mí me sorprende muchísimo cómo venezolanos y venezolanas medianamente informados o bastante informados incluso, hoy a estas alturas están pensando que el brote de coronavirus en el país no es tal, sino que es una maniobra del gobierno para tapar la escasez de gasolina. Hay gente que dice eso, y convencidísimo además. Y en relación al tema de el comunicado del señor Cabello Rondón anunciando que tiene coronavirus, bueno, son numerosos también las expresiones de escepticismo, ¿no? De gente que expresa desconfianza y que dice, no, eso seguramente es una maniobra para que se va a aparecer dentro de 5 días trotando en Fuerteventura diciendo que mira, soy tan importante que vence al virus y tal. X. Yo lo que quiero decirles, lo que quiero subrayar a propósito de esto, de esta situación, es que tiene que darse un giro radical en la conducción de la lucha del país contra la pandemia y también en la actitud con la que los ciudadanos estamos abordando esto. Yo creo que es demasiado importante. En relación a la conducción, yo creo que va siendo hora, bueno, y así ha pasado en otros países, porque por cierto, no es el primer alto funcionario que cae enfermo por el coronavirus, ¿no? Hemos visto como presidentes, monarcas, ministros, bueno, ahí tenemos a Bolsonaro, el presidente de Brasil, que dio positivo, que lo tuvo que admitir recientemente. Hay diversos casos, quizás uno de los más emblemáticos sea el de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, de Gran Bretaña. El caso de Boris Johnson es paradigmático. Esta persona tenía una posición frente al tema del COVID-19 que generó alarma, preocupación y hasta repulsa a nivel europeo y a nivel mundial. Las primeras manifestaciones que dio Boris Johnson sobre este tema era decir, bueno, vale, es normal, tendremos que enfermarnos todos, ¿no? Para adquirir inmunidad. Sí, se van a morir unos cuantos, palabras más, palabras menos, dijo el señor Johnson, el primer ministro británico. Sí, se irá a morir unos cuantos, pero bueno, eso es importante para la economía, pues no podemos pararnos todos porque se daña la economía, ¿no? La actitud del gobierno británico frente a esta situación fue
muy displicente, hasta que ocurrió algo. El señor primer ministro cayó enfermo, y cayó enfermo gravemente. Estuvo en cuidados intensivos. Ahí cambió la posición del gobierno británico sobre el tema, ¿no? Entonces sí se decretaron cuarentenas, sí se decretaron cuidados, sí se hizo énfasis en el distanciamiento social y en el desarrollo de estrategias para tratar de controlar la curva del flagelo. ¿Por qué refiero este caso o estos casos? Bueno, de hecho, ayer, junto con la información del caso de Diosdado Cabello, se conoció que también ayer dio positivo la presidenta encargada de Bolivia, la señora Áñez. ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, porque, insisto, aquí es necesario, aquí es indispensable que se dé un golpe de timón en lo que es la conducción de la lucha contra el coronavirus. Aquí es necesario que el gobierno deje la sordera. Aquí es necesario que quienes en este momento tienen las palancas del poder comprendan que la pandemia no se combate, por ejemplo, persiguiendo a los médicos o persiguiendo a las enfermeras, ¿no? O evitando que los periodistas conozcan y difundan la información. No vale, esa no es la solución. La solución es lograr que haya un amplio consenso nacional para enfrentar este drama. Ya se dieron unos primeros pasos, ¿vale? Que son muy importantes, pequeñitos, pero se dieron, como fue el acuerdo suscrito entre el asesor técnico en salud de la Asamblea Nacional, el doctor Julio Castro, y el doctor Carlos Alvarado, ministro de Sanidad del régimen de Maduro. Todo esto bajo los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud. Cuando se dio ese paso, muchos dijimos, caramba, este puede ser el principio de un proceso de, no de cooperación gobierno-oposición, eso es lo de menos, mano, sino de concertación del país en función de dar un combate lo más eficiente posible a esto. Desgraciadamente, ese primer paso no se vio continuado por otros pasos en la misma dirección. Yo hago votos hoy porque esos pasos se den, porque tengamos una conducción de la lucha contra la pandemia que entienda que la pandemia es un tema sanitario, es un tema de orden sanitario con implicaciones económicas, no es un tema policial, no es un tema militar. Esto no se resuelve con alcabalas, esto se resuelve, bueno, o no es que se resuelve, sino que se puede enfrentar con mayor eficiencia juntando todos los recursos del país, sí, todos, civiles, militares, oposición, gobierno, izquierda, derecha, todo el mundo vale. Porque el COVID-19 no hace distingos de ninguna naturaleza para agredir la salud y para acabar con las personas. Yo hago votos hoy por la salud de todos los enfermos, de todos los enfermos, y porque haya este cambio necesario, urgente, por un lado en los tomadores de decisiones, repito, que haya un amplio consenso científico, médico, técnico. ¿Cómo es posible, chicos, que hace 2 meses, mes y medio, la Academia de Ciencias Físicas Naturales advirtiera sobre la gravedad que podía tener esta situación? Esto que está pasando hoy lo advirtió la Academia de Ciencias Físicas y Naturales y Matemáticas. Y la respuesta que dio el gobierno, entre otros voceros, a través del señor Cabello, es que, bueno, mucho cuidado, académicos, porque les aplicamos la operación Tum Tum. No puede ser, vale, no puede ser. Tiene que haber un cambio de conducción y de vocería para construir confianza. Por un lado, y por otro lado, tiene que haber un cambio entre nosotros, vale, a nivel ciudadano, chicos. Yo sé, yo comprendo la situación complejísima, sobre todo a nivel económico. Tenemos más de 100 días de cuarentena. Y tenemos 2 gobiernos y ninguno ha ayudado de manera
constante y sonante a los venezolanos para hacer frente a esta situación. Apenas ayer la Asamblea Nacional aprobó la medida que permitiría pagar el bono de $100 que prometió desde hace 3 meses el presidente Guaidó a los médicos. Apenas ayer, ¿me entiendes? Y bueno, ese es el caso de Guaidó. En el caso de Maduro, bueno, nada. Los mismos programas de siempre con los mismos defectos de siempre. Pero la transferencia masiva de recursos para apoyar a la familia venezolana para que pueda cumplir la cuarentena no se está dando. Y eso es lo que genera que en los sectores populares la gente tenga que salir masivamente a buscar el pan para sus hijos. Entonces, repito, aquí tiene que haber un cambio, tanto en los tomadores de decisiones como en el ciudadano frente a esta situación, porque, repito, insisto, la situación es muy, muy delicada. Yo no me alegro porque nadie se haya enfermado. No me alegro. No me alegro. Ojalá, eso sí lo digo, ojalá que esta situación permita que la conducta de los tomadores de decisiones se modifique para bien en este caso. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión. Por supuesto que el caso del señor Cabello Rondón no fue el único caso registrado en el día de ayer. Así nos lo informa la gente de Efecto Cocuyo, haciéndose eco del reporte oficial dado por el señor Jorge Rodríguez. Titula así Efecto Cocuyo: fallecen 5 personas y detectan otros 362 casos de coronavirus en Venezuela para el 9 de julio. 5 personas murieron en las últimas 24 horas por coronavirus y 362 se contagiaron en Venezuela, se informó este jueves 9 de julio. El ministro de Comunicación e Información de la Administración de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que los fallecidos eran 2 mujeres del estado Zulia y 3 hombres, uno de Caracas, uno de Sucre y uno de Carabobo. Debo hacer la acotación que las 2 damas del estado Zulia son desgraciadamente una médico y una enfermera. Por 10º día consecutivo, los casos de transmisión comunitaria fueron mayores a los importados, los llamados importados. Se registraron 279 casos comunitarios, 125 de ellos en Zulia y 42 en el estado Sucre, como las entidades con más casos. Los importados fueron 83 en total, 68 de Colombia, 9 de Brasil, 5 de Perú y 1 de Ecuador. Ahora la cifra general de contagios es de 8.372 y la de decesos llega a 80. De los casos totales hay 2.544 recuperados. 4.965 están en hospitales Centinela, 705 en CDI y 78 en clínicas privadas.
Los casos de fallecidas en el Zulia fueron los siguientes. Una paciente femenina de 48 años del estado Zulia vivía en el municipio de Jesús Enrique Lozada y era comerciante de las pulgas. No, entonces este es otro caso distinto al de la enfermera y la doctora anestesiólogo. Repito entonces, vivía en el municipio de Jesús Enrique Lozada y era comerciante en las pulgas. Tenía antecedentes de diabetes y obesidad. Inició síntomas el 25 de junio. El 2 de julio acudió a la emergencia de un hospital Centinela. Ingresó con insuficiencia respiratoria moderada, pero su evolución fue negativa. La ingresaron a cuidados intensivos el pasado 2 de julio. Tuvo falla multiorgánica y el día 8 de julio en la noche falleció, explicó Rodríguez. Hubo otro caso de fallecimiento, una mujer de 64 años en el estado Zulia, municipio de Maracaibo. El 27 de junio presentó síntomas, acudió ese mismo día a la emergencia del hospital, fue ingresada e inició tratamiento. Rápidamente tuvo un deterioro respiratorio, fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos y requirió ventilación mecánica permanente. Murió ayer miércoles en la tarde, dijo ayer el señor Rodríguez. Otras víctimas fatales, hombre de 49 años, que era pastor de una congregación religiosa en Cumaná, estado Sucre. Otro hombre de 62 años en el distrito capital, en la parroquia San Pedro. La quinta persona fallecida en este reporte es un hombre de 59 años en Tocuyito, estado Carabobo. Hay otra situación que yo creo que deberían evaluar, ¿no? Cada vez que el régimen da un reporte de esto, está acompañado de un conjunto de datos que son absolutamente irrelevantes. Por ejemplo, cuando dicen un caso importado o un caso comunitario, a estas alturas, en realidad, con muy pocas excepciones, todos los casos son comunitarios, todos los casos son de contagio interno en su inmensa mayoría. Aquel tema del cuento del virus chino o del virus colombiano, como le gusta decir ahora al señor Maduro, o sea, todo eso es parte de propaganda política. Eso tendrían que quitarlo. Como muy bien dice Susana Rafali, el virus quizás sea importado, pero la vulnerabilidad, eso es aquí, eso es local, eso es venezolano. Otras cosas que han generado algún tipo de escozor, algún tipo de malestar. Cuando se dan ciertas explicaciones, pareciera que se quisiera culpabilizar al fallecido de su propio fallecimiento, ¿no? Entonces dicen, no, porque es que fulano de tal, además era diabético, además esto, además lo otro. Caramba, en primer lugar tendrían que tener muchísima precisión en el manejo de la historia clínica del paciente y tendrían que preguntarse, ¿es ético, es lícito estar dando detalles de la historia clínica de una persona, más aún si ha fallecido? Recientemente hubo un tema con esto, uno de los bomberos que fueron detectados con el coronavirus, el caso del efectivo bomberil Jesús Lara, dio el vocero oficial un perfil de su situación que según la familia era inadecuado. Dijo que sufría de obesidad, que se había automedicado. La familia salió al paso y dijo, no es mentira, ni tenía obesidad, ni se había automedicado, era una persona conocedora de su oficio, era paramédico. ¿Cómo se va a automedicar? Bueno, digo, mucho cuidado con esto porque, repito, es necesario a la luz de todo esto que está ocurriendo un giro, tanto en la conducción como en la vocería de todo lo que tiene que ver con este tema del coronavirus. A propósito de lo que llaman casos comunitarios, los casos comunitarios fueron 124 en el estado Zulia, de ellos 99 están relacionados con el foco del mercado de las pulgas de Maracaibo, los otros 25 corresponden a los municipios Cañada y Urdaneta, Baral, Cabimas, Balmores Rodríguez, San Francisco, Lozada, Lagunillas y Miranda. En el estado Sucre se reportaron 42 casos, a Cumaná corresponden 40 de los contagios, uno al municipio Cruz Almerón Acosta, en Araya, y otro a Cariaco, el municipio Rivero. En el caso de Caracas, atención con esto porque la situación es compleja en el distrito capital. Mientras que en Caracas hubo 35 contagios,
En 17 de las 22 parroquias del municipio Libertador se produjeron estos. La mayoría de ellos se dieron en Antímano, 8, pero hubo casos en la parroquia Sucre, 4, 3 en San Juan, 3 en La Vega, 2 en Santa Rosalía, 2 en San Pedro, 2 en el 23 de enero y 2 en Caricuao, de acuerdo a este reporte. En el resto de las siguientes parroquias hubo un caso en cada una de ellas: El Paraíso, La Pastora, El Recreo, El Valle, Santa Teresa, Los Miquitos, Candelaria, Macarao y San José. El vocero del gobierno de Maduro, señor Jorge Rodríguez, informó de la aparición de 35 casos en el estado Bolívar, 29 en el municipio Caroní, 2 en el Callao, 2 en Rocio y 1 en Sifontes. En Táchira se dieron 9 contagiados, 3 en Ureña, 2 en San Cristóbal, 2 en San Antonio, 1 en Palmira y 1 en Queniquea. Es importante recordar que, a propósito de la situación de Táchira, la gobernadora de la entidad, señora Lady Gómez, ha alertado reiteradamente sobre una situación que es insólita. Ha denunciado la gobernadora Lady Gómez que hay personas que mueren allá en Táchira y no les ha llegado aún los resultados de la prueba PCR para confirmar si tenían o no coronavirus. Imagínense ustedes. Esto ocurre porque desafortunadamente aún hasta hoy el régimen de Maduro se empeña en que haya un único laboratorio en el país para procesar los resultados de las pruebas PCR, que son las pruebas más importantes. Las llamadas pruebas rápidas tienen un margen de error demasiado grande, ¿no? La prueba que confirma si un caso es positivo de coronavirus es la llamada prueba PCR. La prueba rápida es la que hacen con una toma de sangre. La prueba PCR es la que hacen tomando una muestra nasofaringea, de la mucosidad nasofaringea, metiendo un hisopo prácticamente hasta la garganta de la persona. Entonces, esa prueba es la prueba fundamental. Hay un solo laboratorio a quien el gobierno permite que procese las muestras para realizar esa prueba. Esto es un problema grave, no solamente es un problema técnico, no solamente es un problema logístico, este es un problema grave a los efectos del manejo, de la conducción de la lucha contra la pandemia. Porque si tienes un solo laboratorio que tiene una capacidad máxima, si estuviera trabajando con todos los recursos, podría ser ese laboratorio, que es el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, acá en Caracas. La capacidad máxima de ese laboratorio son, tengo entendido, 600 pruebas. Pero es que hace falta, es necesario hacer miles y miles y miles de pruebas diarias. Hay que hacer millones de pruebas. ¿Entiendes? Ahora, si la prioridad del gobierno no es combatir la pandemia, si la prioridad del gobierno es controlar la información, entonces dicen no, que se haga en un solo laboratorio y ese laboratorio lo tenemos controladito. ¿Ves? Nos han dicho expertos del área médica que en Venezuela hay por lo menos 9 laboratorios que están en capacidad técnica de procesar estas pruebas, distribuidos además en todo el país, lo cual permitiría que estas pruebas sean procesadas y sus resultados sean conocidos en un tiempo mucho menor. Repito, a propósito de este reporte sobre Táchira, que la gobernadora de ese estado ha denunciado en forma reiterada esta situación con el tema de los resultados de las pruebas PCR, que repito, son demasiado importantes, son la prueba concluyente sobre este tema. Tenemos también la información de que está confirmado el caso de contagio a el gobernador del estado Zulia, gobernador oficialista del estado Zulia. Ustedes recordarán, pues en el estado Zulia hay esta situación lamentable particular. No tenemos en el Zulia un gobernador que esté como Lady Gómez haciendo estas denuncias que está haciendo sobre la situación del Táchira. No lo tenemos porque allí se ganó la elección, la oposición ganó la elección, sin embargo, por la cosa esta
si tenía o no que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. La persona que ganó la elección no asumió el cargo y se hicieron nuevas elecciones y supuestamente las ganó este señor Omar Prieto, quien desde entonces ha ejercido de manera extremadamente lamentable la gobernación del estado Zulia. Bueno, hace 72 horas, se conoció la muerte del sacerdote Vidal, que formaba parte del equipo de gobierno de Omar Prieto. Tengo entendido, era el secretario de Asuntos Agropecuarios en el gabinete de Omar Prieto. Bueno, el sacerdote Vidal falleció en el Hospital Universitario de Maracaibo por coronavirus. 2 días después de esa información, se confirma que el propio Omar Prieto, que el propio gobernador del Zulia, también ha sido diagnosticado como positivo de coronavirus. Decía hace poco que tuvimos un atisbo de esperanza cuando se produjo el acuerdo entre el representante técnico, el asesor técnico en asuntos de salud de la Asamblea Nacional, doctor Julio Castro, y el ministro Carlos Alvarado. Un acuerdo que se hizo público, suscrito bajo los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud. Eso muchos pensamos que podía ser el inicio de un proceso de cooperación para construir consenso nacional para enfrentar el flagelo. Lamentablemente no se siguieron dando esos pasos. El acuerdo está allí, los niveles de compromiso están allí, hay que transitarlos. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a estar conociendo qué fue lo que dijo precisamente el doctor Julio Castro, qué fue lo que declaró precisamente el doctor Julio Castro sobre qué hay que hacer para optimizar el combate de la sociedad venezolana contra el coronavirus. Vamos entonces a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Les comentaba al final del segmento anterior cómo, hay que decirlo también con claridad, pues así como estamos diciendo que en el sector oficial ha habido manejo desafortunado de algunos aspectos, también hemos visto unas posiciones interesantes. Pues, por ejemplo, hoy es noticia y ha circulado, la comentaremos más adelante, una importante declaración de la ministra de Ciencia y Tecnología del régimen de Maduro, diciendo que ella, en tanto que ministra de Ciencia, afirma e informa al país que es mentira que la cepa del virus que está activa en Maracaibo y en Venezuela sea más letal que en otras partes, ¿no? Eso es importante porque la ministra de Ciencia está contradiciendo públicamente, ¿no?, una especie que ha sido manejada en forma irresponsable
por voceros políticos de este mismo gobierno, ¿no? Han dicho que no, que lo que está pasando en Maracaibo es que hay una cepa más agresiva en Maracaibo. No, chicos, lo que está pasando en Maracaibo es que hay una vulnerabilidad más agresiva, que es otra cosa, ¿no? Maracaibo es una parte del país que ha venido siendo azotada. Antes de la llegada del coronavirus, Maracaibo era la sede de cuánto problema había en el país. Si no había gasolina, si no había electricidad, si no había agua, si no había empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se sentía en Maracaibo con mayor fuerza que en el resto de la nación. Entonces, por supuesto, cuando llega el coronavirus, la zona, la región más expuesta y más vulnerable es el Zulia. Bueno, y va ahí el desastre que está ocurriendo. Entonces, digo, hay también gente que incluso dentro del gobierno ha manejado esto con mayor profesionalismo. Repito, saludo a la declaración dada por la ministra de Ciencia. Ojalá no le ocurra, pues, como ha pasado antes. Recuerdo lo que ocurrió cuando una ministra de Salud por fin liberó la información epidemiológica en Venezuela, y el gobierno, su gobierno, en vez de aplaudirla por estar haciendo su trabajo, la votaron, ¿no? Ojalá no ocurra eso con la ministra de Ciencia y Tecnología. Ojalá que, por el contrario, esa declaración que acaba de dar ella sea parte de un cambio positivo por parte de ese sector en relación a lo que es el manejo de la crisis. Bueno, algo también similar pasa en la oposición, hay que decirlo. Hay gente que lanza declaraciones a veces impactantes, no necesariamente verídicas, sino impactantes, pero hay otras personas que son muy serias, que son muy ponderadas, que son muy profesionales, y es desde ese ámbito de seriedad y profesionalismo que suelen declarar. Una de estas personas serias y profesionales es el doctor Julio Castro. Así lo reseña el portal Efecto Cocuyo en esta madrugada del viernes 10 de julio. Escuchen esto, que este titular es llamativo, repito, justamente por lo sobrio, por lo ponderado que ha sido el doctor Castro a lo largo de toda estos 3 meses y tanto de crisis y de cuarentena. No se está haciendo lo suficiente para controlar el COVID-19, sostiene el doctor Julio Castro. Este es el titular. El texto dice lo siguiente: coordinadores del Plan País sostuvieron un encuentro virtual durante la noche este jueves 9 de julio en el que trataron el tema del COVID-19 en Venezuela. Durante la transmisión por diversas plataformas digitales, el grupo de expertos dijo que la realidad habla de una situación grave que solo tendría solución con el establecimiento de un gobierno de emergencia nacional. Bueno, esto forma parte del discurso político. Escuchen esto. La única manera de controlar la epidemia es hacer más de 6.000 pruebas diarias y no se están haciendo. En pocas semanas pudiéramos robustecer el sistema epidemiológico, asegura el doctor Julio Castro, coordinador técnico del área de salud del Plan País y miembro de la comisión presidencial nombrada para atender la pandemia. Obviamente estamos hablando de la comisión presidencial nombrada por el presidente Juan Guaidó. Dijimos que el virus iba a llegar, que iba a incrementarse y lamentablemente esto está pasando, agregó el médico infectólogo, quien asegura que el virus va a seguir aumentando y hasta que no se logre controlar eficientemente, esto seguirá pasando, advierte. Explicó Castro que un gobierno de emergencia puede atender la situación, la cual, a su juicio, no ha sido manejada de la mejor manera por la administración de Nicolás Maduro, pues ha colocado al frente del control de la pandemia a personas poco competentes. En Venezuela hay gente preparada para esto. En una situación de un gobierno de emergencia nacional hay que convocar a las mejores mentes. Nosotros vamos a salir de esto, pero haciendo lo que hay que hacer correctamente desde el punto de vista profesional. Estas son las afirmaciones hechas ayer por el doctor Julio Castro. Quiero detenerme un instante allí. ¿Recuerdan ustedes cuando, a propósito de las denuncias hechas por la gobernadora del Táchira, de que había gente que enfermaba, se agravaba y moría sin recibir aún los resultados de la prueba PCR? ¿Recuerdan? Y decíamos, bueno, que eso ocurre, ese despropósito ocurre porque hay un único laboratorio
que está procesando eso en Caracas. Entonces, si la prueba se la toman a un paciente que está no en San Cristóbal, sino en el municipio Panamericana, allá en la montaña, o en Queniquea, o en San Antonio, ¿no? Bueno, esa prueba, esa mucosidad nasofaringea que le toman a ese señor con un hisopo y lo meten después en un contenedor especial, tal y cual, eso tiene que viajar hasta Caracas para que haga cola acá y espere su turno para hacerle el procesamiento y despistaje y emitir el resultado, para que entonces vuelva a viajar hasta allá, hasta la montaña, hasta Queniquea, hasta donde sea. Por supuesto, mientras va y viene, el paciente muere, y muere sin saber, en definitiva, de qué está muriendo. Así de horrible es esta situación. ¿Me entiendes? Y eso limita severamente la cantidad de pruebas diarias que es posible que sean procesadas. Hubo un momento en que se estaban procesando 100 pruebas diarias. Y el personal que estaba allí, bueno, fundiéndose. Técnicamente, es la información que tengo, lo máximo que pudiera procesar el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel serían 600. Dice el doctor Julio Castro, experto venezolano, médico infectólogo, que sería necesario hacer por lo menos 6.000 pruebas diarias. Y la máxima capacidad actual es de 600, imagínate. Ahora, eso es así porque nosotros no tenemos cómo hacerlo. No vale, existe la capacidad instalada, están los laboratorios que podrían hacer esto, pero hay una decisión que no es técnica, no es profesional, que es política más bien, que inhibe que las cosas se hagan, repito, como tienen que hacerse. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de la información que dio el parte del gobierno de Maduro por boca de el ministro Jorge Rodríguez, hablaba de 2 casos de 2 damas en Maracaibo. Cuando vimos el detalle, se trataba de dos damas dedicadas a oficios del hogar, tengo entendido. Hay otros 2 casos de damas fallecidas y la información también se conoció, fue en el día de ayer, y son 2 casos distintos. Eso nos lo reporta el diario La Verdad de Maracaibo, en su edición electrónica del día de hoy. laverdad.com titula de la siguiente manera: reportan en Zulia una médico y una enfermera muertas por presunto COVID-19. Con la anestesiólogo Nelly Hernández sube a 7 la cifra de médicos fallecidos por coronavirus en la región, y con Nadesta González van 2 enfermeras caídas. Dice así el cuerpo de información: durante la tarde de este jueves trascendió que una médico y una enfermera fallecieron por presunto COVID-19 en Maracaibo, estado Zulia. El dato se dio a conocer de manera extraoficial. Se trata de la médico Nelly Hernández de Villasmil, anestesiólogo, y de la enfermera Nadesta González, quien trabajaba en el Hospital Noriega Trigo de Maracaibo. Con estos nuevos decesos asciende a 7 la cifra de médicos muertos por coronavirus y a 2 las enfermeras que sucumben por el virus. Familiares y amigos de la doctora Hernández estaban pidiendo ayuda económica para su recuperación, quien estaba recluida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Maracaibo. El Colegio de Médicos del Estado Zulia declaró la alerta roja en la entidad por el riesgo del personal de salud ante la falta de protección por la carencia de los materiales de bioseguridad. La cifra más reciente de galenos fallecidos por el coronavirus en el estado fue de 6, según informó Yanela Parra, presidenta de esta gremial en la región. Ustedes recordarán que hace poco tuvimos nosotros acá en el programa precisamente a la doctora Yanela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia. En ese momento, la doctora Parra tuvo la deferencia de compartir con nosotros la información sobre la terrible situación que están enfrentando allá en el estado. Y vamos a tener también nosotros acá a la presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Zulia, pero la citaron de manera muy extraña a que rindiera declaraciones ante el 6CPC,
y sus abogados le recomendaron que se protegiera y que incluso guardara silencio hasta tanto se aclarara el panorama de esa presunta citación. Repito, mientras entonces es agredido el gremio médico, mientras es perseguida la presidenta del Colegio de Enfermeras, bueno, muere la enfermera Nadezhda, muere la doctora Villasmil. Situación extremadamente compleja, extremadamente grave. Quiero compartir con ustedes la declaración que comentamos al principio, este gesto, repito, a mi juicio afortunado, este gesto profesional de la ministra de Ciencia y Tecnología del gobierno de Nicolás Maduro. Así lo titula la gente de Efecto Cocuyo. El coronavirus que circula en Venezuela no es más letal, dice la ministra de Ciencia y Tecnología. El Cuerpo de la Información dice lo siguiente. La ministra de Ciencia y Tecnología de la administración de Nicolás Maduro, Gabriela Jiménez, afirmó este jueves 9 de julio que el coronavirus presente en Venezuela circula en todo el continente americano y que no es más letal la cepa que está en Venezuela. En una entrevista en el programa Café en la Mañana por el canal estatal venezolana de televisión, Jiménez expresó que el virus detectado en el país tiene una mutación común que puede causar una mayor afinidad con las células, pero que no genera mayor letalidad. No está asociado a una mayor letalidad, insistió la ministra. Muchos investigadores del mundo coinciden en las investigaciones y documentación que el proceso de mutación forma parte de los procesos que han favorecido la evolución del salto del virus de un organismo a la raza humana, afirmó. Dijo la ministra que los virus tienen altas tasas de mutación, pero en el caso del SARS-CoV-2, este virus tiene una proteína que se encarga de corregir las mutaciones, hace que este virus en particular mute menos que el SARS-CoV-1 y que mute menos incluso que el virus de la gripe o de la influenza, porque tiene una proteína correctora del proceso de replicación genética, afirmó la ministra. La ministra de Ciencia y Tecnología señaló que los centros de investigación del país han caracterizado más de 20 genomas, mapas genéticos del virus aislados a partir de pacientes venezolanos diagnosticados por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Expresó que determinaron que entre marzo y abril la secuencia genética era semejante a la reportada en Wuhan, China, pero luego detectaron una variante que circula entre americanos y europeos. El comportamiento epidemiológico del virus era igual al comportamiento que se veía en los pacientes en China, pero a lo largo de estos 4 meses y medio de pandemia hemos seguido secuenciando aislados virales también de pacientes positivos para COVID-19 y hemos encontrado una variante del virus que circula en toda América, que no solo circula en Venezuela, circula en todo el continente americano y también en Europa. Las declaraciones de Jiménez se producen después de que voceros del gobierno de Maduro afirmaran que en estados como Zulia hay un virus más agresivo, con mayor transmisibilidad y más capacidad de hacer daño y de presentar síntomas en los pacientes. Concluye esta nota de Efecto Cocuyo. Importante, repito, porque marca una diferencia entre este vocero técnico, profesional. Quizás fueran muy distintas las cosas hoy. Quizás hubiera menos dudas si nosotros estuviéramos 3 meses escuchando no a voceros políticos del gobierno, sino a personas como la ministra Jiménez de Ciencia y Tecnología o como el ministro Alvarado, ministro de Salud, que era en definitiva a quienes correspondía. Ojo, no se trata de hacer reproches por hacer reproches. Insisto, es necesario a estas alturas, frente a lo que está ocurriendo, darle un golpe de timón a la conducción y a la vocería de la lucha de la sociedad venezolana frente a este flagelo. Es demasiado importante. Este no es un tema de gobierno y oposición. Este es un tema de la vida contra la muerte. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y hay dos informaciones que quiero compartir al final de nuestro programa. Una, ayer los hijos de Daniel Alvarado, Danielita y su hermano, hicieron un video, mandaron un mensaje al país agradeciendo la solidaridad recibida ante el sorpresivo deceso de su padre, el gran Daniel Alvarado, importantísima figura del espectáculo en Venezuela, cantante y actor. Informaron ayer Danielita y su hermano que la causa real de muerte de Daniel Alvarado no fue, como se informó en un primer momento, la caída por la escalera, el accidente doméstico, sino que fue un infarto. Fue un infarto al miocardio y que el infarto generó la caída. Pero que esa fue la información que dio la autopsia de él. Paz a sus restos, solidaridad con Danielita, solidaridad con toda su familia y, repito, con todos los colegas de Daniel Alvarado y con la legión de amigos que Daniel tenía en Caracas, en Maracaibo, Venezuela, en el mundo entero. Otra información dura, luctuosa, la comparto con ustedes de inmediato. Esta es la nota que publicamos nosotros en nuestro Instagram. Hoy, jueves 9 de julio de 2020, partió al encuentro de su creador, el inmenso poeta venezolano Armando Rojas Guardia, víctima de una vieja dolencia que combatió con firmeza, exenta de estridencias. 13 días antes de su partida, el pasado 27 de junio, el poeta tuvo la serena valentía de escribir estas palabras. Estas son palabras, repito, de Armando Rojas Guardia, escritas hace muy pocos días, hace 13 días. Dicen que en el centro del huracán hay un eje de incólume calma. Es lo que siento ahora. En medio del malestar físico y el torbellino anímico, Dios me ha concedido mantener una serenidad subyacente, un equilibrio psíquico imbatible que constituye un tesoro de la gracia. Sé que estoy en las manos del misterio inefable que llamamos Dios y de su tácita y explícita voluntad. Mi relación con ese misterio es una historia de amor, un antiguo romance. Él es para mí lo que ha sido siempre desde mi remota niñez, el amado. Estoy seguro que pase lo que pase conmigo, no me abandonará. Incluso en la hora de mi muerte podré decir, en virtud de ese amor indefectiblemente leal, estoy a salvo. Y así es, poeta, a salvo estás, envuelto en la dulce luz de ese Dios al que tanto cantaste y que tanto te ama. Y estás a salvo también en la memoria agradecida de todos nosotros, los que tuvimos la suerte inmerecida, el sideral privilegio de ver ennoblecida nuestras vidas ordinarias por el milagro intenso y diáfano de tu poesía. Descansa en paz, poeta. Gracias por tanto. Paz a tus restos. Esta es nuestra humilde despedida a Armando Rojas Guardia.
repito, un inmenso poeta venezolano. Comparto con ustedes brevemente, abuso de tomar 30 segundos más para compartir con ustedes un tweet que la también poetisa Yolanda Pantin escribió ayer. Hace 17 horas escribió esto Yolanda Pantin. A esta hora, a la intemperie, con Armando Rojas Guardia, abandonado por las instituciones del Estado que debieron haberlo protegido, acompañado de sus amigos, agoniza un país. Así murió Armando Rojas Guardia, rodeado por el amor, por el afecto de sus colegas, con una valentía inmensa y entregado completamente, amorosamente, a los designios de Dios, de nuestro Creador. Descanse en paz, Armando Rojas Guardia. Un gran abrazo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.